Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a esta clase, este espacio de intercambio de aprendizaje, de debate también, ¿por qué no? Quiero avisarles antes que nada que esta no está siendo una clase en vivo, ¿sí? Esta está siendo una clase grabada desde mi yo del pasado para que mi yo del presente esté en este momento en el chat, que si no me equivoco está para allá. Respondiendo a las dudas que puedan ir surgiendo a medida que va avanzando la clase. Otra cosa que les quiero contar antes de empezar es que lo que vamos a ver son recomendaciones a partir de la experiencia, de la prueba y el error constante, pero no son verdades absolutas. Por supuesto, nuestro oficio es un oficio artesanal y depende de la mano de cada una. Lo que quiero extenderte en este momento es una invitación para que investigues y para que pruebes lo que vos podés hacer con los distintos tipos de materiales, teniendo en cuenta siempre y partiendo siempre de la base de tu tensión, de tu forma de tejer, para conseguir los resultados que estás buscando. Vamos a ver un ejercicio que si te copas en hacerlo estaría re bueno porque sé que te va a ayudar un montón. Si es que no lo has hecho todavía. Pero también tengo la certeza que son unas herramientas que podemos aplicar para empezar a pensar cómo elegir los materiales en base al resultado que queremos obtener. Esto es lo que les decía, que no hay algo que está bien y algo que está mal. Depende de lo que vos quieras obtener como resultado final para tu prenda. Dicho esto, me presento por si por aquí hay alguien que aún no me conoce. Mi nombre es Checha, tengo 32 años. Soy quien está detrás de Raíz. Es un proyecto que tiene ya más de 10 años, pero viró el último año de solamente hacer y vender prendas terminadas a empezar a enseñar y compartir a través de talleres y patrones, guías de tejido, ¿no? Eh, Hoy lo que quiero compartir con vos son de estos más de 10 años laburando a través del tejido, las decisiones que fui tomando en base a la creación de prendas. Siempre me dediqué a tejer prendas a crochet. Vamos a hacer este pequeño ejercicio y te voy a recomendar algunas formas para que puedas investigar. No se trata de usar un hilado determinado. No tenemos que usar hilados premium para que nuestras prendas queden lindas, para que tengan caída, para que cumplan la función que necesitan. No necesitamos usar ni definitivamente un hilo natural ni un hilo artificial, acrílico, sintético, ¿no? Vamos a pensar en los hilados como en dos grandes grupos. Vamos a pensar en los hilados naturales y en los acrílicos, ¿no? Sabemos que los hilados naturales son los que vienen de animales, de vegetales, eh, y después tenemos los hilados derivados del petróleo, ¿no? De manufacturados por personas. Las características de cada uno de estos grandes grupos son extensas. Vamos a concentrarnos ahora en pensar más que nada en lo que es el grosor de nuestro hilado, la forma que tenga nuestra hebra, si es chata, si es más bien tubular, si es un cordón, si están mezclados. Y vamos a pensar, por supuesto, también las agujas, cómo combinarlos, qué números de agujas se pueden llegar a recomendar. No es necesario usar el mismo número de aguja que la etiqueta del hilo que compremos diga. Eso siempre va a depender de tu tensión y este objetivo final al que queremos llegar, ¿no? Entonces, en base a estos objetivos finales a donde queremos llegar, vamos a estar tomando una decisión de material. Por supuesto, si quiero tejer para verano, voy a elegir un lino, un algodón.
Si estoy tejiendo para invierno, pues puedo tejer una lana, que es propiamente el pelo de oveja, pero también puedo elegir alpaca o camello, o un hilado acrílico 100%, uno mezcla. La cuestión está en pensar siempre en el resultado. Y cuando volvemos a pensar en esto de una prenda para verano, por supuesto pensamos automáticamente en el algodón. Pero ¿qué tipo de prenda de verano va a ser? ¿Va a ser una prenda que tiene contacto directo con la piel? Porque en ese caso nos convendría siempre un algodón peinado que un algodón rústico, por una cuestión de comodidad de la prenda. Entonces, tratar de ir desarmando la prenda final que tenemos en la cabeza o en el papel y empezar a pensar las variantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No es lo mismo un saco de verano en algodón, que quizás con algodón rústico funciona de una manera mucho mejor que algodón rústico sobre la piel. También hay que tener en cuenta el fabricante, porque cuando pensamos en algodón 8/3, no son todos los algodones 8/3 iguales, depende de el fabricante, puede ser un poco más fino, puede ser un poco más grueso, etc. Hablando de grosores, vamos a empezar, voy a estar hablando mucho sobre el WPI, probablemente lo repita un montón de veces, así que vamos a poner un poco de luz sobre este asunto. El WPI son las vueltas que da por pulgada un hilado, ¿sí? ¿A qué me refiero? Una pulgada son en centímetros 2,54, si no me equivoco. Tomemos 2,50 que vale. Y con una regla cualquiera, no importa el ancho, no importa el largo, nos importa solo la cantidad de vueltas que da. El ancho no nos importa. Vamos a pensar, así, estaba al revés. Vamos a pensar entonces en los 2,5 centímetros, ¿sí? En base a estos 2,5 centímetros, voy a tomar mi hebra y vamos a proceder a envolver, ¿sí? Simplemente de esta manera. No estamos haciendo ningún tipo de ciencia, solamente enrollarlos a lo largo de los 2,5 centímetros, ¿sí? Y contar cuántas hebras entran. Una vez que cubrimos los 2,5 centímetros, enrollando simplemente vamos a contar la cantidad de hebras. Tenemos en este caso 13 hebras. Como vemos en esta tabla, un hilado que da entre 14 y 12 vueltas corresponde a un hilado de K, ¿sí? Esta clasificación es por el grosor de nuestro hilado, ¿sí? Entre 12 y 14 vueltas, si no me equivoco, entonces el grosor de K para esta hebra que tenemos. Es un Cashmilon 4/7, así que te propongo que si tenés un ovillito por ahí, pruebes a ver si te arroja el mismo resultado, porque capaz que vos en tu casa tenés un Cashmilon 4/7 y cuando haces la prueba con el WPI te da, no sé, 10 vueltas por pulgada y ahí ya cambiaría a un hilado grosor worsted. No se preocupen que les voy a dejar la tabla en el descargable para que puedan acceder a la información. También tienen una explicación un poco más profunda en un posteo que se los dejé en Instagram hace un tiempo. Así que les dejo los links respectivos si quieren ahondar un poquito más en este tema. No es para nada complejo, sino es clasificar los hilados según el grosor. Hablamos entonces un poco de los materiales, de los grosores y en todo este camino de empezar a desarmar cada pieza que compone una prenda o cada proceso también que compone una prenda. Quiero proponerte un ejercicio práctico, sencillo, rápido, para que puedas empezar a pensar cómo es que resulta tu tensión, la tuya, única, personal. Para eso vamos a hacer estas pequeñas muestritas. A partir de ellas vamos a estar trabajando.
Utilicé un hilado grosor DK y un hilado grosor fingering. Lo que vamos a hacer es hacer de cada hilado 2 pequeñas muestras, son muy pequeñitas, son 5 vueltas por 10 puntos en los casos del Cashmere 4/7 y simplemente tejí varetas, ¿sí? Con aguja número 5 y con aguja número 4. En el caso de los hilados fingering, tejí 15 puntos de base y 7 vueltas, ¿sí? Y utilicé aguja 2 milímetros y aguja 4 milímetros. Lo importante no es necesario que uses exactamente el mismo número de aguja que yo. Si vos solés usar un hilado de grosor DK con una aguja 6 milímetros, hacé tu prueba con una aguja 6 milímetros y una más chica con una 5 milímetros, por ejemplo. También puedes experimentar un número más arriba. La idea es que los grosores fingering hagamos un número sí mayor y con una distancia importante, como en este caso que usamos 2 y 4, para que podamos analizar más fehacientemente el resultado. Estas vamos a llamarles muestras de puntos, más no muestras de tensión. Nunca podríamos utilizar esto como una muestra de tensión. Una muestra de tensión tiene que tener por lo menos 15 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo para darnos cálculos matemáticos más certeros. Acá lo que vamos a estar viendo, observando, son los resultados finales del punto con esa aguja, con ese material. Pruébenlo y si se animan y lo hacen mientras tanto que tenemos la clase, las invito a que pongan pausa, se vayan a preparar un matecito, un tecito rico y se hagan sus muestritas. Así avanzamos con la clase y empezamos a comparar estos resultados y ver qué significa esto que podemos generar. Vamos. Quiero que veamos un poco las diferencias que podemos tener en cuenta en el momento de elegir los materiales, más allá de la composición, ¿sí? En este caso tenemos 2 hebras de hilados 100% acrílico y esta hebra es lana virgen con camello. Vamos a tratar de ver cada uno de los ejemplos. En este caso tenemos un hilado súper fino, este es el que más vueltas da por pulgada. Y espero que se pueda apreciar, pero es como una cinta, ¿sí? Se puede ver que es como una cinta. Eso es un poco extraño en el momento de la construcción de los puntos. No es lo mismo que un hilado como este, que se le nota una linda torsión, que se nota esponjoso, suave. Es muy distinto el resultado que se puede lograr con estas 2 hebras. Les voy a mostrar ahora en un ratito. Que quizás a simple vista no parece, pero esta, al ser chata, no resulta una prenda tan esponjosa, queda más espacios entre los puntos. Esta, al ser un poquitito, apenas milimétricamente más grande y tener esa esponjosidad y esa torsión en el hilado, acompaña y va rellenando como esos huequitos a lo largo de la trama. No tiene mucha elasticidad, pero tiene un muy buen rendimiento en metros. Esta tiene 550 metros cada 100 gramos. Eso significa que nos rinde muchísimo, muchísimo. En este otro caso, que tenemos el hilado natural, se nota algo más parecido al segundo que vimos, y un poquito más gordito. Ahora, si prestamos atención a esto, vemos que más que torsión es como un cordón, ¿sí? Y está hecho, es como un cordoncito hecho con hilados súper finitos, ¿sí? Que conforman esta hebra. Tiene elasticidad, un montón de elasticidad. Y también tiene un muy buen rendimiento. Este tiene
más de 600 metros en 100 gramos. Al ser también esponjoso, tan fino, acompaña a que podamos tejer una prenda con una buena caída, que quede, bueno, por los materiales, por las propiedades de un hilado natural, ¿no? Sería una prenda súper calentita, que conserva muy bien el calor, sería una prenda liviana. Cosas que podemos ir pensando en base al hilado que tenemos, ¿sí? Si pensamos en estos dos casos, en los resultados de lo que podemos obtener, es bastante notoria la diferencia. No hay un correcto y no hay un incorrecto, pero veamos en estos casos. Un poquito por aquí y un poquito por aquí. Es la misma trama hecha con ambos hilados que vimos, ¿sí? Este en otro color, pero es exactamente el mismo hilado. La trama queda diferente, si bien ambas tienen caída, esta se nota mucho más esponjosa. Este, en cambio, se nota mucho más liviano, ¿sí? En el caso del hilado natural, acá tenemos un trabajo en proceso abandonadísimo, en donde vemos que estamos trabajando con color work. Esto significa trabajar con varios colores, ¿verdad? Y en la técnica de mosaicismo, que es esta que tejemos, necesitamos un hilado que nos dé esta liviandad, porque al trabajar con dos colores podría quedar una prenda súper rígida. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Un hilado como este, que como les mostraba, es elástico, es esponjoso, es súper liviano, rinde muchos metros, es especial para este tipo de trabajos en donde la trama no queda rígida, en donde tiene también, mirá lo que es esto, es una belleza, nada. Tiene cierta elasticidad sin perder también, ¿no?, el trabajo y el dibujo. Si nos pasáramos mucho con el número de aguja, podríamos perder el dibujo y carecería de sentido. Vamos a experimentar un poco. Veamos en estos tres casos en donde tenemos siempre un hilado acrílico, ¿sí? En este caso tenemos un 4/7, en este caso un 3/16 y en este caso un cashmilón de verano. Entraría también como el 3/16 dentro de lo que sería fingering, en este caso, si no me equivoco, DK. Vamos a hacer la siguiente prueba. Con el ovillo que tengas a mano y con las agujas que suelas usar, hacemos dos pruebas del mismo hilado, pero con una aguja que tenga una diferencia de mínimo 1 milímetro entre cada muestra. Esto que vamos a hacer no son muestras de tensión, son muestras, digámosle, de puntos, en donde podemos experimentar con la trama, con los puntos, con, bueno, sí, tener en cuenta cosas como esto de la diferencia de centímetros, pero no vamos a trasladar la medida de una prenda a base de esto, ¿sí? Es muy pequeño para una muestra de tensión, necesitaríamos un cuadrado de por lo menos 15 centímetros de ancho y de alto. Entonces, en este caso, yo elegí tejer con aguja 5 milímetros y en este caso con aguja 4 milímetros. A simple vista lo que podemos ver es que en este caso quedan un poco más separados los puntos, ¿sí? Tienen un poco de aire en el medio sin llegar a ser calado, ¿verdad? En este caso se ve bastante, de hecho está como curvadito, se ve bastante más rígido, ¿sí? Y el acrílico, como es acrílico, bloquearlo significaría que después del bloqueo va a volver a esta misma posición. No perdura en el tiempo el bloqueo en hilados acrílicos, entonces para una prenda la descartaría. En este caso tengo un poco más de margen todavía para pensar en qué aguja usar. Porque, por ejemplo, puedo usar aguja número 5 para el cuerpo y aguja número 4 para el elástico. Porque también puedo generar, si es que estoy buscando una trama un poco más abierta, buscando
un número nuevo de aguja. Pero en lo que refiere a caída y movimiento, no sería necesario seguir aumentando el número de aguja. Ya sería para buscar otro resultado entre los puntos. Ahora, si pensamos en otro material bastante más fino, podemos ver la diferencia súper a simple vista. En este caso tenemos 15 puntos y 7 vueltas. Acá tenemos 10 puntos y 5 vueltas, ¿sí? En tamaño, claramente, se ve cómo necesitamos muchos más puntos y vueltas para tratar de equiparar, ¿verdad? Vemos en este caso una pequeñita muestra tejida con una aguja 2 milímetros, ¿sí? Como les decía, esto es acrílico 316. El punto queda bien, queda cerrado, tiene cierta transparencia como siempre tiene los puntos altos en crochet, pero la trama se ve cerrada sin necesidad de estar acartonada ni dura. En este caso, hice la misma muestra, pero la tejí con una aguja 4 milímetros. Son 2 números extra de la que tejí esta. Y esta muestra todavía funciona. Dependiendo para lo que estemos buscando hacer, ¿no? Pero no queda súper abierto. Por supuesto queda más abierto que en este caso. Son 2 puntos extra de aguja. Pero sirve completamente para una prenda con caída. Completamente para una prenda con caída. Entonces pensemos, en este caso tenemos la posibilidad de jugar tanto con un 2 milímetros como con un 4 milímetros para una trama interesante. Recordad que esto es según mi intención. En tu caso puede ser distinto, lo interesante es probarlo. Y en este caso, con un solo número de aguja hizo mucho la diferencia entre la terminación de uno y otro, ¿sí? Ahora pensémoslo en otro ejemplo, que es en este caso, que me parece muy interesante. Como les decía, ambos hilados entran dentro del grosor fingering. Esto lo que nos va a demostrar ahora es la importancia de estas pequeñas experimentaciones, porque ambas dos las tejí con 2 milímetros, ¿sí? Y ambas dos las tejí con 4 milímetros. Pero miremos, en este caso, perfecto, hermosa la trama, súper suave, con caída, con movimiento, ¿sí? Pero en este caso se nos fue un poquito. No solo eso, sino que al usar una aguja 4 milímetros podemos llegar a terminar deformando el hilado, ¿sí? La trama final que queremos lograr. Esto es interesante para tener en cuenta que no siempre subiendo el número de aguja vamos a aumentar la caída de nuestra prenda. En algunas ocasiones puede terminar arruinándolo. Mucha la diferencia también entre esta opción y esta opción. En este caso todavía tengo bastante agrado por la muestra con 4 milímetros. Puedo pensar e imaginar una prenda con esta trama, pero con esto no digo que no se pueda y no diga que esté mal, sino que lo pienso en función de largo plazo, ¿sí? Esto con mucho uso. Vamos a moverlo un poco así, sin tratar de que se me mueva todo. Vamos a moverlo un poco así, como para ver cómo va reaccionando la trama, ¿sí? Se van armando como estos globitos, va quedando deformada. Insisto, no digo que esté mal, sino que no buscaría este tipo de tramas para el uso cotidiano de una prenda, ¿no? Estamos pensando en tejer ropa para usar. Todo esto lo podemos combinar con otro tipo de muestra. Acá hicimos un punto calado súper sencillo de... ¿Ves? Con 2 cadenitas, ¿sí? Dejamos 2 cadenas en la base, otra vez con 2 cadenitas. Un punto
calado cualquiera puede servir. Pero en este caso volvimos a hacer una muestra, porque hablo en plural, ¿no? Volví a hacer una muestra de 2 milímetros, ¿sí? Con la misma aguja que hice esta. Y acá usé la de 4 milímetros. La diferencia, en estos casos no hay una diferencia tan sustancial en tamaño como sí vemos acá. Pero lo más interesante es que la muestra con 4 milímetros, por supuesto que se abre también como la otra, pero está como si fuese hasta más contenida, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que también depende de la construcción del punto que estemos haciendo, ¿sí? No es solamente que funcione o no funcione con el número de aguja, sino que hay que tener en cuenta estas cosas que pueden surgir y nos ayudan a tomar decisiones de lo que queremos tejer. Por ejemplo, si estamos buscando hacer algo más al cuerpo, digamos un top, un crop top, usaría una aguja 2 milímetros tanto para los puntos cerrados como para los puntos abiertos. Ahora, si quisiera hacer una musculosa de tiritas sencilla, quizás usaría este punto, no me disgusta, pero no así las varetas. Veamos este otro ejemplo en donde tenemos el mismo hilado, que es un algodón 8-3, y utilizamos una aguja 2, una aguja 4 y una aguja 6. Tengamos en cuenta que el algodón es un material que sí podemos bloquear, entonces el resultado puede cambiar bastante. Pero veamos cómo funciona. En este caso, pensemos la bloqueada. Veamos cómo funciona una aguja 2 milímetros, 4 milímetros y 6 milímetros. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cómo quedaría la trama, no? O cuál es la trama que podemos obtener. Y lo que se me ocurre rápido es pensar en que esto, por ejemplo, podría ser un chal, ¿no? Esto quizás también. Esto por supuesto que también. Y a la vez como estas dos las veo posibles también para tejer una prenda. En este caso lo veo un poco más complicado, por lo menos a gusto personal. Pero de todos modos el dibujo se nota bastante. Lo que tiene es que el punto se abre generando estos agujeros como el que vemos acá, ¿sí? De esta cadena súper gigante. Eso va a suceder bastante. Pero eso no significa que esto sea un imposible o que no se puede usar, ¿sí? Sino significa en pensar si esta es la trama que queremos, por ejemplo, para una musculosa o no es demasiado abierta quizás. Si estamos buscando hacer una musculosa de red, bueno, puede venir bien. Pero estas son pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y acá algo interesante es que en los tres casos, tenemos un resultado en donde la trama tiene una caída, tiene movimiento, entonces eso nos sirve. No necesitamos aumentar el número de agujas para generar una trama. El material con una aguja pequeña ya nos aporta bastante movimiento. Veámoslo ahora con un hilado más grueso como es el Cashmilon 4/7. Aguja 4 milímetros, aguja 5 milímetros, aguja 7 milímetros. En este punto, la 7 ya se ve como que la muestra se deformó un poco. Por supuesto tiene un montón de caída, pero se pierde bastante el punto, no está armado. No sacrificaría la prenda por obtener esta caída sabiendo que me quedaría tan abierto, ¿sí? En este caso, con aguja 5 para mi tensión, quedó bastante bien.
siempre tiende a ser un poco más rígido que otros materiales. Aparte, acabamos de pasar del algodón, ¿sí? Que esto también, este estaba tejido con aguja número 4, entonces, y claramente los resultados, pero estamos buscando distintas cosas. Aguja 2 milímetros y aguja 4 milímetros. Nuevamente este material nos muestra una versatilidad en donde funciona tanto 2 milímetros como 4 milímetros. Podemos pensar en diferentes tipos de prendas, podemos usar de la misma manera uno tanto como el otro. Por supuesto, en este caso vamos a tener un hilado una trama, más abierta, pero no deja de ser funcional para tejer una prenda. Son distintos tipos de resultados dependiendo la prenda que queremos hacer, ¿sí? Si queremos hacer algo más caído, con un extremo movimiento, podemos usar esto. Esta no va a dejar de tener caída, ¿sí? No va a dejar de tener caída, pero me lo imagino para una prenda un poco más hacia el cuerpo y no con tantos centímetros de holgura como para lo que utilizaría este tipo de aguja para este hilado. Veamos ahora algo interesante. Volvemos a la muestra con Cashmilon, grosor de K, y acá usamos este hilado 316, pero doble. Ambas muestras están tejidas con 4 milímetros. ¿Sí? En tamaño los vemos bastante similares, básicamente iguales. Y en la trama vemos que, a diferencia una de la otra, esta ya tiene de por sí más movimiento que esta. Esta es una galletita de agua. En este caso tenemos otra esponjosidad, tenemos un poco más de movimiento. Habría sí que probarlo en una muestra un poco más grande para ver cómo reacciona de una manera más definida, pero siempre puede ser una buena opción si queremos utilizar determinado grosor, mezclar 2 hebras. Ahora quiero que charlemos un poco sobre algodones. En este caso tenemos un algodón 8/6 y un algodón 8/3. Como probablemente ya sepan, el 6 significa que esta hebra está compuesta por otras 6 hebras que se tuercen entre sí. Y en este caso, con 3 hebras. Ahora lo que les quiero compartir es una herramienta fundamental para cuando vamos a la lanera, y en este caso hermoso que tenemos madeja es más fácil todavía, y es la regla, una regla chiquita, porque de esta manera podemos introducir y probar con paciencia, acomodando bien los hilos, probar cuántas hebras entran en nuestra pulgada, ¿no? En este caso, por supuesto, están desordenadas, pero esto sirve mucho. Pensemos entonces en el 8/6 como un hilado de grosor fingering y en el 8/6 con un grosor sport. 2 hebras de esta debería bastar para complementar una hebra de estas. Ahora quiero que pensemos en algo. Cuando vimos estos hilados se nos ocurren quizás un vestido, una musculosa, un saquito de verano, hay muchas opciones. Ahora, cuando vemos este hilado no se nos ocurre claramente hacer una prenda, ¿verdad? Es súper grueso, tiene como, al tacto es un poco áspero como para usarlo como prenda. Claramente cuando vemos esto no se nos ocurre tejer una prenda. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos esto, que es un hilado 8/3, al igual que el fucsia que veíamos antes, que este rosa que tenemos acá?
Vamos a tratar de prestarle atención. Ahí si empezamos a ver con más precisión, vemos que tiene como una pelucita todo alrededor. Vamos a ver si puedo hacer foco. Se ve como la hebra bastante irregular, mucha pelusa. A ver si acá lo podemos... Bueno, acá se nota bastante. Ahí va. En donde vemos que la hebra se abre, tiene como esa pelucita y no es consistente con el grosor tampoco. Al tacto de por sí se siente bastante rústico. Este también es algodón rústico. Y eso significa que tienen un proceso menos que el algodón peinado, que termina con un acabado distinto. Pero en este caso, a ver si miramos en detalle esta hebra, ya se nota diferente. No tiene toda esa pelusa que tiene el otro, se ven las hebras bastante más constantes en el grosor. Es una hebra bastante consistente, eso está bueno. Vamos a hacer una comparación entre estas pequeñas muestritas. En ambos casos tejí con aguja 4 milímetros. En este caso ya se nota que este hilado tenía un grosor un pelito más grande que este, debe tener menos vueltas por pulgada. Por supuesto no les voy a poder transmitir el tacto, pero termina siendo una trama rígida, una trama que si bien tiene un poco de movimiento, es dura. El algodón no está bueno como para usarlo en contacto con la piel. En este caso exactamente lo contrario. Ambos son algodones 8.3, ambos son algodones rústicos, pero si bien ambos entran también dentro de la categoría de fingering, este es un pelito más fino y 1000 veces más suave. Se nota que el punto queda bastante más abierto con la aguja 4, bastante más maniable. Lo interesante de esto es pensar en todas las variables que necesitamos tener en cuenta. La textura, los puntos, las medidas, las diferentes variantes que podemos encontrar a través de las agujas. Cada una de las decisiones que tomemos tienen que ver con un resultado final que estamos buscando. Como sabemos, con esto no vamos a hacer una prenda, pero para un canasto, si nuestro objetivo final es tejer un canasto, podemos tejer esto con una aguja súper más chica de la que debería ser, entre comillas, para este hilado, y nos quedaría un canasto rígido. Entonces hay que tener en cuenta lo mismo para las prendas. Toda esta experimentación que hacemos nos otorga un montón de recursos para que empecemos a pensar de manera distinta cómo encarar la prenda. Según mi intención, una aguja número 5 era el mejor resultado que encontré para el Cashmilon 4/7 y es lo que llevé a cabo en este caso, que usé el mismo material. Ahora, ¿qué pasa con este otro ejemplo? En este caso tenemos una trama de combinaciones de hilados dentro de un grosor DK, ¿sí? Algunos son un poco más finos que otros, pero todos pueden convivir en la misma trama. Utilicé una aguja número 7, que es más grande de la que usé en el suéter anterior. Como ven, igual los puntos no quedan súper abiertos, no es que transparenta, paso la mano pero no se nota. Y elegí este número de aguja para el cuerpo porque es un suéter súper gigante, les dejo ahí. Entonces quería encontrar una cierta caída y un cierto movimiento sabiendo que íbamos a tener un montonazo de trama. Ahora, en el caso de la manga utilicé una aguja 5 milímetros para la manga
en sí, lo que sabíamos que era esta muestra, y 4 milímetros para el elástico, lo que sabíamos que era esta muestra. Entonces, las decisiones no son arbitrarias. Claramente quiero que el puño quede más rígido y que la manga tenga un poco más de cuerpo que el cuerpo que lo tejimos con aguja número 7 milímetros. Ahora pensémoslo desde el objetivo final, ¿sí? Queremos tejer un suéter en donde vamos a trabajar con la técnica de mosaicismo, en donde vamos a tener que superponer hebras a un tejido que ya existe y no queremos que nuestra trama nos quede rígida. No estamos tejiendo tapestry, no estamos tejiendo un almohadón, no estamos tejiendo un canasto, estamos tejiendo un suéter. Necesitamos que esto tenga este movimiento y esta vaporosidad, esponjosidad, ¿sí? Entonces, a raíz de esto que necesitamos, es cuando elegimos este tipo de hilado. Y no me refiero a este tipo de hilado como un hilado natural necesariamente, sino un hilado que sea fino, que tenga una cierta elasticidad, que tenga una forma bastante regular, que sea como, en este caso que ya se lo ve esponjosito y suave. En el caso de los trabajos en colorwork, más que nada en el mosaicismo, siempre recomiendo usar fibras como máximo un grosor sport, entre 18 y 14 vueltas por pulgada, si no me equivoco. Ahora volvamos a este hilado, el 316 súper esponjosito, y veamos distintas opciones. Por acá vemos un suéter que tiene una trama bastante cerrada, que decididamente es un suéter que va a quedar un poco más al cuerpo y que utilice una aguja 3 milímetros. Nos da la posibilidad, un hilado que tenga cierta esponjosidad de los finos, a trabajar con varios números de aguja. Ahora, si usamos una aguja un poco más grande, tenemos que tener en cuenta algunas variables. Por ejemplo, en este caso, para las mangas utilicé una aguja más grande que el suéter que les mostraba antes, pero tiene una combinación con las varetas para que no se abra tanto la trama. ¿Esto qué significa? Que si tejía las varetas con una aguja 4 milímetros, iba a quedar un poco más abierta la manga y ya perdía un poco el objetivo, me iba un poco del objetivo al que quería llegar. Entonces, con un truquito en las varetas y queda bastante más armado, así todo habiendo usado una aguja bastante más grande. Último ejemplo, que es el caso de esta musculosa tejida en hilo de algodón 8/3. Esto es algodón peinado, teñido a mano por Pauli de Infli Crochet. Es una belleza trabajar con este hilado. Y lo traigo como ejemplo porque este tipo de prendas musculosas las usamos más que nada en contacto con la piel. Entonces necesitamos elegir un material que sea suave. Este es ideal porque es algodón peinado. Entonces tiene este proceso extra que lo deja libre de la mayoría de las imperfecciones que puede quizás sí tener un algodón rústico. Está tejido con una aguja 2.5 milímetros, que es una aguja bastante chica, y me gusta mucho que el punto queda armado, pero que no queda rígido, sigue teniendo este movimiento que buscamos. Esto siempre es a base de la investigación. Eso fue la clase del día de hoy. Es una invitación al juego, a la experimentación y a que busques vos misma dentro de las posibilidades de tu tensión, de los puntos que querés lograr, con un objetivo en claro, que vayas probando distintas formas de llegar, ¿no?, a este resultado. Te invito a que me dejes en comentarios, que me cuentes si hiciste tus muestras, si probaste, qué te pareció este tema, si querés que ahondemos un poco más. Por supuesto, las invito a que se suscriban al canal. La intención es empezar con algunas clases. Esta va a quedar solamente para quienes se anotaron a la clase de forma privada. Recordá que en la descripción tenés los enlaces para descargarte
una ficha que te va a venir muy bien al momento de categorizar tus muestras y también un poco de información que estuvimos viendo durante la clase, como la tabla y algunas cositas más. Les dejo ahí para que se descarguen. Gracias por estar acá, gracias por la confianza y nos vemos donde nos veamos.